perro enfermo fue atado con alambre de púas y abandonado en la oscuridad. Pero lo que pasó después te emocionará. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántas historias increíbles pueden comenzar con un simple ladrido? A veces, lo que parece un sonido más perdido en la noche esconde un grito de auxilio, una llamada silenciosa, proveniente de un corazón que aún insiste en latir, incluso después de tanto sufrimiento. ¿Qué pasaría si, en ese mismo momento, escuchas ese sonido, los destinos de dos almas solitarias comenzaran a entrelazarse de maneras inexplicables? Esta es la historia de un encuentro improbable, un encuentro que no solo cambiaría la vida de una dama, sino también la de un perro que ya no sabía lo que era ser amado. Un encuentro que comenzó en silencio, pero que resonaría para siempre en el alma de quienes lo vivieron. Él estaba allí, interrumpido, como si no supiera a dónde más ir, un perro de tamaño mediano, demasiado delgado para su tamaño. Sus costillas marcaron su cuerpo como cicatrices de antiguas batallas, invisibles a los ojos de quienes no conocen el dolor del rechazo. Su pelaje, antes claro, ahora se mezclaba con el polvo del suelo. Era enredada, sucia y áspera como la vida que llevaba. Había algo en su mirada que era imposible ignorar. No fue solo miedo, no solo dolor, fue más profundo. Era como si estuviera esperando, no algo, sino a alguien. ¿Alguna vez has mirado a los ojos de un animal y has sentido que intentaba decirte algo? No con palabras, por supuesto, pero con la mirada. Una mirada que te atraviesa como si te conociera, como si también supiera exactamente lo que tú sientes, aunque nunca se hayan visto antes. Ese perro tenía esa mirada. Era como si cargara con el peso de 1000 abandonos, y sin embargo, no hubiera perdido del todo la esperanza. Nadie sabía su nombre, y quizás eso fuera aún más triste que cualquier herida en su cuerpo, porque un nombre es más que una palabra. Un nombre es identidad, es vínculo, es alguien que dice, eres mío, y no pertenecía a nadie, ni siquiera de él mismo. Caminó en la noche como un fantasma con patas, invisible a los ojos apresurados de los transeúntes. Pero esa noche algo sería diferente. Imagínese allí, en absoluta oscuridad, en un campo silencioso, donde ni siquiera los grillos se atreven a interrumpir la quietud. Es en este escenario donde aparece, no como un rayo de luz, sino como una sombra que gime suavemente. Tus ojos intentan encontrar alguna forma de consuelo, alguna explicación, y luego se detiene. Solo acuéstate, no como alguien que descansa, sino como alguien que se rinde. No pudo resistir más. La piel se mezcló con el alambre de púas que sujetaba sus patas. El dolor ya era una compañía familiar, casi íntima. Ya no ladró. Él simplemente dejó escapar gemidos cortos y ahogados, como si estuviera tratando de no molestarla, como si pedir ayuda ya fuera un peso demasiado grande para soportar. Pero aún así, esperaba. ¿Por qué? Quizás sintió algo. Quizás incluso en medio del dolor, algo dentro de él todavía latía con fuerza suficiente para decir, esto no ha terminado. Y tal vez, solo tal vez, fue ese hilo invisible el que lo mantuvo con vida. Un instinto, un sexto sentido, lo que solo los perros parecen tener. La capacidad de sentir cuando algo o alguien se acerca. Y aquí es donde todo empieza a cambiar. Pero todavía no, porque ante cualquier cambio hay silencio. Ese silencio incómodo que parece gritar entre líneas del relato. El silencio de los que han sido olvidados, de aquellos que ya no esperan cariño, pero aún quieren ser vistos. Y mientras se mezclaba con la tierra y el frío del amanecer, el destino caminaba silenciosamente hacia él. Quizás lo que más nos conmueve de estos animales no es solo su lealtad, sino la forma en la que, incluso después de todo, siguen creyendo en lo mejor de las personas. Incluso después de haber sido traicionados, maltratados, descartados, todavía mueven la cola cuando alguien se acerca. Todavía se dejan tocar, todavía confían. Y eso fue lo que hizo, aún sin fuerzas para levantarse. Confié. Es imposible describir exactamente lo que estaba pasando dentro de ese perro, pero es posible imaginarlo. Imagina el frío quemando tu piel. Imagínese el cable engarzado, quitándole lo poco que le queda de movilidad. Imagina el sabor metálico del miedo y el dolor
mezclado con el vacío de no saber por qué estaba pasando. Y sin embargo, todavía estaba allí, no porque quisiera, sino porque no tenía otro lugar a donde ir. La soledad de ese perro era más que física, fue existencial. Era como si el mundo se hubiera olvidado de él, y aún así, él no se rendiría. Y eso es lo que nos conecta, esa esperanza irracional, casi absurda, que aún vive incluso en los momentos más oscuros, el mismo que, sin que él lo supiera, lo pondría en el camino de una dama que también cargaba con sus propios dolores. Dos soledades a punto de encontrarse, pero antes de eso, aún quedaba la espera, el silencio, por tal noche, y sus ojos fijos en un punto que nadie veía, como esperando algo que solo él conocía, un sonido, un paso, una voz, algo que finalmente decía, ya no estás solo, y luego, bueno, lo que viene después lo tienes que sentir, porque esta historia apenas comienza, y seguirá demostrando que incluso cuando todo parece perdido, basta un ladrido para reavivar la esperanza. ¿Y tú? ¿Qué harías si ves un perro en esta situación? Esta historia te tocó el corazón, ¿verdad? Porque los que aman a los animales lo sienten todo en su piel. Cada mirada de ese perro, cada gemido de dolor, es como un puñetazo en el pecho, pero también es un poderoso recordatorio de que todavía hay amor, esperanza y milagros escondidos en las noches más oscuras. Aquí valoramos este tipo de conexión, historias que te hacen llorar, temblar y volver a creer. Historias que no son solo de perros, sino de personas que realmente sienten. Entonces, ¿caminemos juntos? Ven a ser parte de esta comunidad que vibra, llora y se emociona con cada intensa historia de superación, lealtad y nuevos comienzos. Seguir adelante, suscribir, deja un como en este vídeo y quédate con nosotros, porque hay mucha más historia que te tocará el alma. ¿Alguna vez has sentido que un lugar entero podría contener un secreto? Que el viento, los árboles, incluso el silencio, llevan algo que no podemos explicar con palabras, pero que sentimos en la piel. A veces el escenario lo dice todo, sin necesidad de una sola línea. Y fue exactamente así esa noche. Una noche que parecía normal, pero que contenía el comienzo de algo que cambiaría vidas. El camino era de tierra, desnivelado, lleno de marcas de neumáticos de autos que ya habían pasado por allí sin percatarse de lo que había al margen. Un camino olvidado por muchos, ignorado por casi todos. A la izquierda, un campo de maíz seco se balanceaba suavemente, pero el sonido que hacía no era el sonido de la vida, era el sonido del abandono. A la derecha, la hierba alta se tragaba cualquier señal de rastro, y en el centro, el vacío. Un vacío tan grande que parecía tragarse todo a su alrededor, incluida la esperanza. Era una de esas noches en las que el cielo se negaba a mostrar las estrellas, sin luna, sin luz, solo oscuridad y el viento que cortaba como un cuchillo, trayendo al aire un olor a tierra mojada y hojas podridas, un olor pesado y denso, de esos que sentimos en lo más profundo del alma, de esos que hacen que el corazón lata más lento, como si intuyera que algo no va bien, y a través de todo, él, tumbado, casi escondido, casi fundido en el suelo, como si fuera parte del paisaje, un perro que ya no tenía fuerzas ni para intentar parecer fuerte, sus patas entrelazadas, su cuerpo inmóvil, su mirada perdida en algún lugar entre el presente y un recuerdo que quizás solo él llevaba. Era como un cuadro trágico en medio de la oscuridad. El viento azotaba su pelaje sucio y, aún así, no se movía. Era como si cada bocanada de aire fuera un recuerdo más, que no quería revivir, pero que tampoco podía olvidar. El frío de la noche era cruel, pero había algo aún más frío, la soledad, la ausencia total de sonido humano, de tacto, de voz. Estaba al borde del mundo, física y emocionalmente, pero lo más impactante es que ese perro no era un animal salvaje. Él no nació allí, no era salvaje, y estaba claro en cada detalle. En la forma, miraba de vez en cuando en dirección al camino, como esperando ver aparecer a alguien de la nada. En la forma en que su respiración se aceleraba ligeramente con cada ruido lejano, como si todavía tuviera esperanza.
y la forma en que sus ojos se cerraban cuando el viento arreciaba, como si estuvieran recordando algo bueno, un tiempo que ya había pasado. La verdad es que alguna vez fue amado. ¿Alguna vez has dormido sobre la alfombra de la sala de alguien? Ya ha corrido felizmente en algún patio trasero. Ya tenía un nombre, un comedero, tal vez incluso ropa de abrigo. Y fue precisamente este recuerdo el que le hizo gemir más fuerte esa noche. No fue solo dolor físico, fue un dolor de cabeza. Era nostalgia por una época que no podía entender por qué terminó. Algo dentro de él todavía creía que todo era una pesadilla, que en cualquier momento se abriría la puerta de un auto y alguien diría tu nombre con alegría, que oiría ese familiar silbido y correría, cojeando pero feliz. Pero todo lo que tenía allí era oscuridad y frío, y el agarre del alambre de púas en sus patas, y el vacío. La hierba a su alrededor estaba arrugada, señal de que había estado allí durante horas, tal vez días, y el arbusto que lo rodeaba parecía haberlo abrazado, como si quisiera protegerlo del mundo que lo rechazaba. Y por muy triste que parezca, allí también había belleza, porque incluso en ese escenario de abandono resistió, incluso sin fuerzas respiró, incluso con dolor esperé. El campo era casi como un espejo de su alma, desierto, herido, pero aún en pie. Era como si ese lugar hubiera sido hecho exactamente para ese propósito, ser testigo del dolor silencioso, de una historia que casi nadie vería, de un perro que casi nadie salvaría. Pero la vida tiene esas cosas. A veces, cuando todo parece perdido, cuando el escenario está preparado para la peor tragedia, es entonces cuando el milagro comienza a desarrollarse, y él, sin saberlo, ya estaba en el centro de algo más grande, algo que poco a poco se acercaba, guiado por la fe, por la intuición o por el destino, algo que aún no podía ver, pero que estaba llegando. Y ese sentimiento tal vez fue lo que lo mantuvo allí, todavía respirando, todavía esperando, porque hasta en los momentos más oscuros siempre hay una chispa que insiste en no apagarse, y en el corazón de los perros, esa chispa es el amor. Incluso herido, incluso solo, esperó. Y eso lo dice todo sobre quién era, y quizás también diga mucho de lo que estaba por venir. ¿Alguna vez has sentido como si algo dentro de ti se rompiera solo de pensar en lo que pasó un animal? No porque lo hayas visto con tus propios ojos, sino porque lo sientes, como si tu corazón supiera exactamente dónde te duele. Y tal vez, solo tal vez, es por eso que historias como esta nos conmueven de una manera tan profunda. Porque el dolor de un perro, sobre todo cuando un día fue amado y luego descartado, es como un espejo de lo que más tememos: el abandono, la injusticia, la soledad. Aquel perro que ya conocemos no solo estaba sucio, débil y con los ojos apagados. Fue herido de una manera que va más allá de lo que se ve. El alambre de púas que rodeaba sus patas no era solo una trampa cruel, fue una frase silenciosa, un mensaje cobarde dejado allí por alguien que no tuvo el coraje de enfrentar la mirada de un ser que, aún herido, seguiría confiando hasta el último segundo. El alambre se presionó con fuerza, cortando ya la carne. Cada pequeño movimiento traía más dolor, más sangre. No ladró fuerte, no gritó, solo gemía de vez en cuando, como quien ya entendía que nadie vendría. Había una dolorosa aceptación en la forma en que yacía, no una aceptación pacífica, sino la de alguien que se vio obligado a rendirse. Ese amargo abandono que no proviene de la falta de amor, sino del cansancio de amar y no ser amado. No sabía por qué, no entendía por qué lo habían atado allí. Quizás intentó seguir a su dueño hasta la puerta, moviendo la cola sin saber lo que le esperaba. Quizás se acostó obedientemente, como siempre lo hacía, creyendo que se trataba de una broma más, hasta que llegó la crisis, hasta que el coche se fue, y lo único que quedó fue el silencio. Era de noche, y el campo estaba frío, como la indiferencia de quienes lo abandonaban. El mundo que los rodeaba parecía estar en pausa, como si también estuviera de luto. Nada se movió, ni los grillos, ni las hojas, ni el clima. El tiempo allí pareció congelado en el momento en que fue abandonado, un momento que debería haber pasado rápidamente, pero que se prolongó como una amarga eternidad. Y lo peor es que, aún después de 1970,
Todo este abandono seguía esperando. Esperó como solo los perros saben esperar, el tipo de espera que te rompe el corazón, porque no es racional, es puramente emocional. Esperó a que regresara el coche, que esa persona, a quien probablemente todavía amaba, apareciera nuevamente y dijera que todo fue un error, para abrazarlo, para quitar ese cable, para llevarlo a casa, pero eso no sucedió. Y cada hora que pasaba parecía confirmar lo que aún no quería creer, lo daban por muerto. Y luego viene el sentimiento que quizás más duele a quienes más aman a los animales, la injusticia. No es solo el dolor físico del cable, es el dolor de haber sido traicionado por alguien en quien confiaba, el dolor de no entender el motivo, el dolor de haber dado amor y haber recibido abandono. Él lloró, pero no fue solo llorar de dolor, era un lamento profundo, un sonido que parecía venir de otra parte, como si cada gemido llevara una pregunta que nunca tendría respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué es así? A veces aullaba, un largo aullido cortado por el viento, como si intentara llegar a alguien, como diciendo, «Oye, sigo aquí, sigo esperando, sigo vivo», y en ese aullido vivía la esperanza más absurda y más hermosa que un ser puede tener, que después de todo, todavía hay alguien capaz de escuchar. Este momento de ruptura no es solo el momento más doloroso de la historia, es también el momento más humano, porque revela algo que muchas veces intentamos ocultar, que el dolor del rechazo duele mucho más que cualquier herida en el cuerpo. Y lo que este perro sintió fue esto, un vacío lleno de recuerdos, un silencio lleno de preguntas, un abandono lleno de recuerdos. No tenía forma de dejarlo ir. Cada intento de movimiento solo hacía que el cable se tensara más. Y aún así lo intentó. No porque creyera que podía hacerlo, sino porque aún no me había rendido. Incluso con todo en su contra, todavía luchó por una oportunidad de vivir, para ser visto, para ser salvo. Esta parte de la historia es donde la mayoría de las personas sienten la sensación más oprimida en el pecho, porque aquí es donde el instinto de justicia grita dentro de nosotros. No es posible, pensamos. ¿Cómo alguien fue capaz de hacer eso? Y esta indignación es más que válida. Demuestra que todavía sentimos, todavía nos preocupamos, que todavía tiene suficiente compasión para rebelarse ante el daño que se hace a quienes solo saben amar. Y es precisamente por eso que es necesario contar esta historia, porque este momento de dolor extremo es también el comienzo de una transformación, un cambio de rumbo, todavía invisible, todavía lejos, pero viniendo, porque su historia no termina ahí. Y saber esto nos hace seguir mirando, sintiendo, arraigando, porque en el fondo queremos y necesitamos creer que incluso después del dolor más grande, todavía puede haber curación, que después de la peor injusticia, todavía puede haber redención. Y en aquel campo frío, mientras el viento picaba y el alambre dolía, este perro solo, atado y abandonado, era más que un animal al borde de la muerte. Era el retrato de todo aquello que nos esforzamos por no ser, indiferentes. Pero también era prueba viviente de algo mayor, que incluso frente a la crueldad, todavía es posible tener esperanza, todavía es posible tener fe, y a veces, esa fe es todo lo que necesitamos para sobrevivir hasta que llegue la ayuda, porque ella llegará. ¿Crees que algunas personas se guían por algo que no vemos pero sentimos? Una llamada sutil, como una brisa que de repente cambia de dirección, o un escalofrío que aparece sin explicación. Hay momentos en la vida en los que todo parece alinearse, incluso en el caos, incluso en el dolor. Y fue exactamente en uno de esos momentos que el destino decidió unir dos soledades, una humana, otra canina, que llevaban, cada una a su manera, el peso de haber quedado atrás. Mientras el perro permanecía inmóvil, inmovilizado en el suelo por el dolor y el alambre de púas, sin fuerzas ni siquiera para desesperarse, algo sucedía no muy lejos, un poco más allá de la curva del camino, escondida entre el maizal y el cielo sin luna, había una casa sencilla, con las ventanas siempre cerradas y un silencio que resonaba en las paredes. Era la casa de doña Lourdes, o como ella dijo,
Era lo que quedó de un hogar después de que la vida le quitó todo lo que más amaba. Doña Lourdes, viuda desde hacía casi 7 años, vivía con los recuerdos, fotografías antiguas, el sillón donde se sentaba su marido, los pasos lentos que daba por el patio mientras hablaba sola, como si intentara mantener viva una conversación que el tiempo se empecinaba en borrar. No tuvo hijos, no tenía nietos, pero todas las noches, sin falta, realizaba el mismo ritual. Encendía una vela blanca, caminaba hasta el campo y oraba. La oración era su manera de existir, para no volverse loco, hablar con Dios cuando la soledad gritaba más fuerte. Esa noche ella estaba allí otra vez, sentada sobre una roca, con las manos entrelazadas en el regazo, los ojos cerrados y los labios susurrando oraciones que solo ella y el cielo conocían. El viento era más fuerte, pero a ella no le importaba. Era como si ese frío le recordara que todavía estaba viva. Pero entonces algo cambió. En medio de otro Ave María se detuvo. Él frunció el ceño, abrió un poco los ojos. Algo, en lo profundo del campo, había interrumpido el silencio. Fue un sonido extraño, un lamento, lejos, doloroso, pero no humano. Era el tipo de sonido que perfora el aire y te golpea directamente en el pecho. No fue un llanto cualquiera, fue un grito de ayuda disfrazado de dolor. Doña Lourdes sintió que se le helaba la columna. No se movió durante unos segundos, tratando de entender si esto era real o resultado de la soledad que a veces jugaba una mala pasada en su mente. Pero el sonido volvió, un poco más arriba, más urgente. Ella se levantó lentamente. Los pies se hundieron ligeramente en la tierra húmeda. El corazón, que antes latía tranquilamente, ahora latía aceleradamente sin motivo aparente. O tal vez hubo una razón. Sí, intuición. Eso que solo aprenden a oír los que viven mucho tiempo en silencio. Caminó guiada por algo que no podía nombrar, pero que latía dentro de su pecho como una llamada. ¿Alguna vez has presenciado un momento en el que el mundo parece detenerse? No por un desastre, no por algo grandioso, sino por algo silencioso y profundamente humano, o, en este caso, canino. Un instante, en el que todo lo que somos y todo lo que sentimos se resume en una sola mirada. Una cita, un escalofrío que viene desde dentro y dice, está aquí, es ahora. Doña Lourdes caminaba lentamente, casi en trance. El viento hacía que el maizal se moviera, susurrando secretos ancestrales, como si el campo supiera lo que estaba por suceder. Y con cada paso, el sonido se hacía más claro. Fue un llanto débil, entrecortado, lleno de dolor, pero también, increíblemente, de esperanza. Esa esperanza que no se puede explicar, que resiste incluso cuando todo ha sido destruido. Agarró la linterna con sus manos temblorosas y el tenue rayo de luz danzaba delante como una llama inestable. La oscuridad pareció tragarse todo a su alrededor, pero continuó. El corazón latía rápidamente, como si intentara decir algo que la mente aún no entendía. Y entonces, entre el matorral, el frío y el sonido del dolor, lo vio. Al principio era solo una figura, un contorno tenue, bajo, casi imperceptible, el tipo de cosas que podríamos ignorar si quisiéramos, pero ella no quería. Luego la silueta estaba inmóvil, acostado, mezclado con la tierra. El cuerpo delgado y magullado apenas sobresalía del suelo. Era como si se hubiera convertido en parte del paisaje, como si el mundo hubiera decidido borrarlo poco a poco, hasta que ya nadie se fijara en él. Y finalmente, los ojos, la luz parpadeante de la linterna se detuvo en su rostro. Y ahí fue donde todo cambió. Esos ojos no eran solo ojos, fueron un grito silencioso. Un grito silencioso de ayuda. Dijeron cosas que las palabras nunca podrían traducir. Fue dolor, fue miedo, fue agotamiento, pero también fue fe. Una fe absurda, inquebrantable, que aún resistía en su interior. Él todavía creía, incluso después de todo, y ella simplemente se detuvo. Sintió que se le oprimía el pecho, como si una mano invisible hubiera envuelto su corazón. No dije nada, no lo logró. El aire desapareció, el mundo desapareció. Todo lo que quedaba era ella, y esa mirada,
Y entonces, sin pensar, como si su cuerpo actuara por sí solo, cayó de rodillas en el suelo. Se llevó las manos a la cara, pero no para ocultar su llanto. Era instinto. El instinto de quien reconoce algo que se perdió hace mucho tiempo. Las lágrimas brotaron calientes, rápidas, viejas. Eran lágrimas que no eran solo por él, sino por todo, por la soledad que la había consumido durante años, para los domingos silenciosos, junto a la cama vacía, por las oraciones que dijo pidiendo un propósito. Durante todos los días se despertó y se preguntó, ¿por qué sigo aquí? Y ahora allí, frente a ese perro herido, comprendió. Yo estaba allí para él. Él no gruñó, no intentó escapar, ni siquiera apartó la mirada. Se quedó allí, inmóvil, herido, pero lleno de confianza, porque él lo sabía. En el fondo lo sabía. La misma fuerza que la guió a ella hasta ese punto, lo guió a él a sobrevivir. Eran dos piezas del mismo rompecabezas que finalmente se encontraban. Y lo que dijo con la mirada, porque eso fue exactamente lo que dijo, fue algo que nunca nadie le había dicho de manera tan pura. Me tomó un tiempo, pero estás aquí. Ella lentamente llevó su mano a su cabeza. Su piel estaba fría y su pelaje áspero, pero no retrocedió. Permaneció allí, respirando con dificultad, pero tranquilo, como si alguien, después de flotar en la oscuridad durante tanto tiempo, finalmente tocara el suelo. Ella le acarició la frente con ternura. Fue un toque ligero, pero cargado de todo. Fue como, a decir, se acabó. Ahora estás a salvo. En el bolsillo del delantal llevaba un viejo cuchillo de cocina. Siempre lo usé para cortar ramas o abrir senderos por el bosque. Esa noche, sin entender por qué, se llevó el cuchillo. Quizás el corazón lo sabía. Con manos temblorosas, se acercó a sus patas. El alambre de púas se había hundido en la piel. Había sangre seca, carne abierta. El dolor se extendía en silencio, pero ella no lo dudó. Comenzó a cortar con el cuidado de quien sostiene una vida. Y, cada vez que el metal se soltaba, el perro temblaba. Pero él no se escapó, porque confió. Cuando el último hilo de alambre cayó al suelo, no emitió ningún sonido. No hubo ningún crujido, ningún sonido metálico resonó en la noche. Pero por dentro, el sonido era ensordecedor. Fue como el estallido de una vieja presa olvidada, agrietada durante años, que finalmente ya no pudo soportar el peso de las aguas. Doña Lourdes se desplomó allí mismo, en medio de la tierra húmeda, con las rodillas pegadas al suelo, los hombros arqueados por el peso de un dolor que ya no sabía que llevaba. Ella lloró de una manera que no había llorado en tanto tiempo, que ni siquiera recordaba cómo se sentía. Ese llanto que sale del alma, desgarrando el pecho, mojando la cara sin tregua, lavando todo por dentro. Lloró como un niño que vuelve a encontrar los brazos de su madre después de haber estado perdido. Pero allí, en medio del bosque, era ella quien se reencontraba a sí misma. No fue solo por el dolor que vio en ese perro, fue por el dolor que siempre estuvo dentro de ella, guardado, silenciado, olvidado, pero vive. Cada lágrima que fluía llevaba consigo un trozo de anhelo, de ausencia, de noches vacías en las que se tumbaba y miraba el techo, esperando una señal, cualquier señal, de que todavía tenía sentido continuar. Porque la soledad, esa que poco a poco nos va carcomiendo, llevaba mucho tiempo viviendo en su interior. Y ahí, frente a aquel perro herido, algo se rompió, algo se soltó. Era como si el mismo cable que lo sujetaba a él por fuera hubiera estado durante años sujetando su corazón por dentro. Y ahora, finalmente, él también cayó. Ella no dijo nada. No era necesario, porque en ese momento todo estaba dicho. Ella solo lloraba, sollozaba suavemente, con el rostro cubierto por las manos cubiertas de tierra y sangre seca, como si estuviera dando gracias y despidiéndose de una vieja vida al mismo tiempo. Y fue en este silencio lleno de dolor y curación que sucedió algo tan simple y tan profundo. El perro, incluso débil, incluso herido, levantó ligeramente la cabeza. Sus ojos la siguieron dulcemente, con comprensión, y con la punta de su lengua seca le lamió la mano. Eso fue todo, pero eso fue todo. Fue un gesto pequeño, pero llevó el peso del mundo. Fue más que un agradecimiento.
Fue una declaración de confianza pura y silenciosa, como si dijera, he visto quién eres y te elijo, no como alguien que suplica, sino como alguien que da su propio corazón, incluso después de haber sido roto tantas veces. Fue un voto de fe, una alianza sellada con saliva y sentimiento, una promesa silenciosa entre dos seres heridos. Yo te cuido, y tú me cuidas a mí. Apretó los ojos con más fuerza, tratando de contener el llanto, pero fue inútil. Ya no había forma de contenerlo, ya no había muros, ni siquiera máscaras, simplemente cierto. Por primera vez en mucho tiempo se sintió completa, porque, en el fondo, lo que más dolía a Lourdes no era la soledad de vivir sola, era la sensación de que ya nadie la necesitaba, y ahora allí, con esa mirada fija en ella y la pata temblando de dolor, lo supo, lo necesitaba, la necesitaba, y ella lo necesitaba, no para llenar un vacío, sino para empezar algo nuevo, porque cuando dos dolores se encuentran, no suman, se transforman. Con ternura, pasó la mano por su cabello ahora libre y sucio y sintió que su pecho se llenaba de algo que no había sentido en mucho tiempo, un propósito, amor en estado puro. Era solo oración lanzada al viento, ahora se materializó ante ella, acostada, respirando lenta, pero viva, tan viva como se sentía en ese momento. Fue entonces que, con los ojos aún húmedos, se inclinó y en un susurro, como revelando un secreto al universo, dijo, «Tú eres mi esperanza». Y allí, en medio de la oscuridad, nació algo nuevo, un nuevo comienzo, un capítulo que no comenzó con bonitas palabras, ni con extravagantes promesas. Comenzó con dolor, con sangre, con tierra, con soledad, pero también con amor, con entrega, con fe. No fue un milagro con luces y música de fondo, fue un milagro silencioso, de esas que suceden cuando nadie está mirando. Un milagro real, crudo y verdadero, el tipo de milagro que solo el amor es capaz de provocar. Y en ese campo, donde todo parecía perdido, de repente hubo un nuevo significado, una nueva casa en construcción, no hecho de muros, sino de confianza, no de ladrillos, sino de tacto, para mirar, presencia. Esa noche se salvaron dos vidas, la de un perro que ya había sido olvidado por el mundo, y el de una mujer a quien el mundo ya le había hecho creer que su tiempo había pasado. Pero el amor, oh, el amor, encontró una manera de unir a los dos, porque cuando quiere, atraviesa el dolor, la noche, el monte y el silencio, y eso es suficiente, ni temprano ni tarde, en el momento adecuado. Y allí, bajo un cielo sin estrellas, estaba todo lo que realmente importa, dos corazones latiendo, por primera vez, en el mismo ritmo. ¿Alguna vez has sentido que una simple decisión puede cambiar el curso de todo? Que un pequeño gesto, hecho desde el corazón, es capaz de convertirse en una ola tan fuerte que llega a lugares y personas que nunca imaginaste tocar. Aquella noche oscura, cuando doña Lourdes le puso a ese perro el nombre de Esperanza, no sabía que estaba haciendo mucho más que rescatar a un animal herido. Estaba encendiendo una llama, uno que comenzaría poco a poco, allí en el campo silencioso, pero que pronto se extendería como fuego en la paja seca, calentando corazones distantes, tocando vidas y provocando una revolución emocional. Con el perro en brazos, regresó a casa bajo la tenue luz de la linterna, como si llevara un milagro en brazos. El camino era difícil, el peso era grande, no por el cuerpo del animal, sino por la responsabilidad que ahora palpitaba en cada paso. Sabía que necesitaba actuar rápidamente. Las heridas fueron graves, las marcas de los cables estaban abiertas, algunas ya inflamadas. Tenía las patas hinchadas y el cansancio se mezclaba con el dolor en cada suspiro, pero él estaba vivo, y eso era todo lo que importaba. Cuando llegó a casa, no lo pensó dos veces. Colocó una vieja colcha en un rincón de la habitación, calentó un poco de agua, preparó una mezcla de miel y avena y comenzó a cuidarla como quien cuida a un niño. El baño estaba tibio y suave. Cada gota que corría por el cuerpo del perro parecía llevarse un poco del pasado, y él, aunque sentía dolor, no se quejó. Sus ojos seguían allí,
firmes, pegados a los de ella. No con miedo, sino con gratitud. Durante las primeras horas, Lourdes no durmió. Limpió las heridas, aplicó ungüentos improvisados, susurró palabras de cariño mientras aplicaba gasas en los cortes. Estaba débil, pero cada gesto de cariño parecía devolverle un poco de la vida que había perdido. Con cada lamida tímida, con cada mirada más vívida, se dio cuenta. Él estaba regresando. Poco a poco fue regresando al mundo. Pero Lourdes sabía que no podía ser. Solo entre ellos dos. Algo dentro de ella decía que era necesario contar esta historia, que lo ocurrido no fue solo un drama personal, sino una advertencia, un grito, una queja. Entonces, a la mañana siguiente, con los ojos todavía hinchados por el llanto de la noche, sacó su celular, el mismo con el que solo llamaba a la farmacia o contestaba a sus vecinos en la iglesia. Abrió la cámara con manos temblorosas y comenzó a grabar. Ella no sabía muy qué decir, simplemente se lo mostró al perro. Las patas lesionadas, la mirada cansada, la herida abierta no solo en su piel sino en su alma. Con voz ahogada, contó cómo lo encontró. Habló de la oración, del sonido en la oscuridad, de la soledad que los dos compartían, y entonces hizo lo que muchos no esperaban de una mujer de casi 70 años. Presionó post. En menos de 24 horas, el vídeo ya había alcanzado miles de visitas. Las imágenes del perro atrapado con alambre de púas, su mirada vivaz incluso ante el dolor y la figura serena y decidida de doña Lourdes conmovieron a las personas de una manera que nadie esperaba. Los comentarios explotaron. Algunos estaban enojados. ¿Cómo puede alguien hacer eso? Otros con compasión. Lloré viendo eso, qué mujer tan maravillosa. Muchos con reconocimiento. Este perro es igual al mío. Yo he pasado por algo así. Cientos de personas estaban indignadas. Compartieron el vídeo con amigos, familiares, grupos de protección de animales. En poco tiempo, la historia abandonó el barrio, la ciudad, y empezó a viajar por todo el país. Organizaciones de rescate, ONG y veterinarios voluntarios empezaron a ponerse en contacto. Querían ayudar, querían saber más, querían ser parte de la historia. Pero junto con el apoyo vino también la sed de justicia. Un grupo de activistas comenzó a investigar la región, buscando información y conectando pistas. Y entonces, como un efecto dominó, salió a la luz una verdad cruel. El bebé no era un animal cualquiera. Provenía de un criadero ilegal cercano, conocido por maltratar y descartar animales viejos o enfermos como si fueran basura. Y él era solo uno más. Pero esta vez no pasó desapercibido, porque ahora tenía un nombre, tenía historia, tenía voz, y había alguien para él. La comunidad se movilizó, se hicieron denuncias, los vecinos empezaron a denunciar casos similares. La policía ambiental tomó medidas, y lo que esa noche comenzó con un lamento, se convirtió en un titular. Perro atado con alambre es rescatado por una anciana durante la oración. El caso plantea una investigación sobre malos tratos. Las autoridades se vieron presionadas. La gente que antes había estado en silencio empezó a hablar. El silencio finalmente se estaba rompiendo. Mientras tanto, Esperanza continuó su recuperación. Con el cariño de doña Lourdes y la ayuda que ahora llegaba de todos lados, empezó a ganar peso, brillo en los ojos y firmeza en las patas. Ahora era capaz de levantarse por sí solo, caminar de una habitación a otra, moviendo tímidamente la cola. Pero lo más hermoso fue verlo sentarse al pie del sillón donde Lourdes leía sus salmos y simplemente quedarse. Aún. Regalo. Siguiente. Como si siempre hubiera sido parte de ese hogar. Doña Lourdes también cambió. Su rostro se sintió más claro. Tus pasos más firmes. Ya no pasaba mis días en silencio. Recibí mensajes, llamadas telefónicas, cartas. Personas de todo Brasil decían que su historia les había hecho creer nuevamente. Personas que empezaron a orar de nuevo. ¿Quién decidió adoptar un perro? Quien finalmente entendió que el amor puede nacer incluso de las heridas más profundas. Y, discretamente, sin que nadie se diera cuenta, la justicia empezó a suceder. Porque la justicia no es solo cuando se castiga a alguien. La justicia es cuando se reconoce el dolor, cuando la verdad salga a la luz, cuando el amor gana. Y en este caso,
Ganó el amor. La historia de doña Lourdes y Esperanza ya no era solo de ellas. Nos pertenecía a todos, de todos los que alguna vez se sintieron invisibles, descartados, heridos, pero que aún así siguieron esperando una señal. Y llegó la señal, en forma de grito en el campo, de un par de ojos suplicantes, de una señora que decidió no ignorar el sonido del dolor, porque a veces la justicia comienza así, con un ladrido débil, una mano extendida y un vídeo hecho desde el corazón. Y lo más bonito es que esto aún es solo el comienzo. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas historias no contadas viven detrás de los ojos de un perro rescatado? A veces lo que vemos es solo la superficie, las heridas en el cuerpo, la mirada cansada, el miedo en los gestos, pero en su interior, en algún lugar entre el dolor y la esperanza, vive un pasado que no puede contar, pero que, de alguna manera, nos encuentra. Y así fue con Esperanza. Mientras se recuperaba en los brazos de doña Lourdes, una verdad pesada y oculta comenzó a emerger del silencio. Aquella pequeña casa, antes llena de soledad, ahora palpitaba de vida. Cada rincón parecía haber cobrado sentido desde su llegada. La sala donde Lourdes solía sentarse solo para orar o ver misa por televisión, ahora era un espacio de cuidado, cariño y convivencia. Esperanza caminó con más firmeza. Ya no temblaba tanto cuando escuchaba ruidos, y poco a poco comencé a confiar nuevamente, no solo en las personas, sino en la vida misma. Pero mientras su cuerpo sanaba, algo más estaba sucediendo fuera de los muros de esa casa. El vídeo publicado por Lourdes siguió difundiéndose, y, como sucede cuando la verdad necesita salir a la luz, algunas personas comenzaron a atar cabos. Uno de los comentarios, hecho por una mujer de un pueblo vecino, llamó la atención. Este perro me recuerda a uno que vi en un criadero sospechoso cercano. ¿Estás seguro de que no se escapó de allí? Al principio parecía solo una hipótesis, pero esa chispa fue suficiente para encender una nueva llama. Voluntarios de la causa animal comenzaron a investigar. Era un grupo pequeño pero decidido. Personas que ya habían oído rumores sobre un criadero clandestino en las cercanías, pero que nunca habían encontrado pruebas. Y ahora, con el rostro de Esperanza plasmado en Internet, surgió el eslabón perdido. Lourdes fue contactada por un activista local. Explicó que algunas denuncias se estaban reabriendo gracias a la repercusión del caso. Pidieron permiso para visitarlo, ver al perro de cerca y documentar las heridas. Y Lourdes, con el corazón apesadumbrado, dijo que sí, porque aunque sabía que esto podría reavivar viejas heridas, comprendió que era necesario revelar la verdad, no para vengarse, sino para hacer justicia. Cuando llegaron a la casa, la emoción fue inmediata. Esperanza, aunque tímida, los recibió meneando la cola. Sus ojos, todavía marcados por el sufrimiento, ahora también brillaban. Un brillo que no borró el pasado, pero demostró que lo había sobrevivido. Uno de los voluntarios, con los ojos llorosos, confirmó de inmediato: ese perro era de allí. Fue difícil escucharlo. ¿Qué vino después? Según los informes, Esperanza formaba parte de un grupo de perros utilizados para la reproducción en un criadero clandestino, un lugar oculto que operaba al borde de la invisibilidad, donde los animales eran tratados como objetos de lucro. Ningún cariño, no me importa, sin respiro. Cuando un perro enfermaba o se volvía inútil según los estándares de los criadores, era descartado, tirado como una carga no deseada, y Esperanza se había enfermado. Los detalles fueron demasiado crueles para Lourdes. Escuchó todo en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo y el rostro tenso. Descubrir que ese ser, que ahora dormía plácidamente sobre la alfombra de su sala, había sido castigado por estar enfermo, fue como recibir un puñetazo en el pecho. Me dolió, muy, pero al mismo tiempo confirmó algo que ya sentía en su corazón, que le habían sido enviados por una razón mayor. Las investigaciones se intensificaron, se formalizaron las denuncias y comenzaron a circular informes. El caldo de cultivo antes intocable ahora estaba bajo presión. Los vecinos empezaron a hablar. Aparecieron fotografías antiguas. Y gracias a la repercusión del caso Esperanza,
Finalmente se autorizó la acción policial. La invasión se produjo en una mañana gris, casi como si el tiempo respetara la gravedad del momento. Los equipos ingresaron al lugar y encontraron decenas de perros en condiciones inhumanas, jaulas oxidadas, animales heridos, sin comida, sin agua, sin nombre, muchos de ellos con los mismos ojos de esperanza, cansados pero vivos. La noticia corrió como la pólvora. Lourdes recibió la confirmación por teléfono y cuando colgó, se quedó unos minutos mirando al vacío. Luego lo miró, tendido a sus pies, y susurró: «No estás olvidado, tampoco tus hermanos. Lo logramos». Era como si ese ciclo de dolor finalmente hubiera llegado a su fin. No feliz, porque nada borra el sufrimiento, pero justo, y es justo, para aquellos que aman de verdad. Eso es todo lo que pueden esperar. La esperanza, sin saberlo, se había convertido en un símbolo, no solo resistencia, sino revelación. A través de él se salvaron otras vidas. Otros perros tuvieron la oportunidad de conocer el amor, el cuidado, el tacto suave de unas manos que no duelen. Lourdes se había convertido sin querer en un referente de fuerza y compasión. Y para ella eso no era vanidad. Fue una misión, fue una respuesta a la oración. Ese mismo día, al anochecer, Lourdes volvió a sentarse en el patio. Era la primera vez desde el rescate que rezaba allí de nuevo sus oraciones. Esperanza estaba a su lado, ahora con un cuerpo más fuerte, sus patas casi sin marcas, pero los ojos, los ojos seguían diciéndolo todo. Ella miró al cielo y con voz temblorosa le dio las gracias. Gracias, Dios mío, por dejarme escuchar ese grito, por hacerme levantar, por ponerlo en mi camino y por darme, aún después de todo, una nueva razón para vivir. Porque al final, lo que empezó como un aullido solitario en la oscuridad se convirtió en una revolución silenciosa, una revolución hecha de compasión, coraje y fe, una revolución que comenzó con la curación de un perro y terminó revelando un mundo que necesitaba un cambio urgente. ¿Crees que un solo encuentro puede cambiar para siempre no solo el destino de una vida, sino de muchas otras? Que a veces la respuesta a un corazón roto no está en palabras, sino en acciones silenciosas, gestos simples, miradas que no necesitan traducción. Así fue con doña Lourdes, porque después de todo lo sucedido, después de ese rescate, la justicia, la verdad revelada, algo dentro de ella cambió irreversiblemente. No solo la forma en que veía el mundo, sino la forma en que existía en él. Y todo empezó con un perro que apareció en la oscuridad e iluminó su alma. La historia de Hope se difundió. Su video con él se volvió viral. Pero lo que nadie podía predecir era lo que vendría después. Porque cuando el polvo del revuelo se asentó y los focos se centraron en otros casos, Lourdes no volvió a su antigua vida. Ella no lo logró. El vacío que llevaba antes de descubrir que el perro ya no estaba allí, pero en su lugar ahora era un nuevo tipo de inquietud. Uno que decía: hiciste una diferencia una vez, puedes hacerlo de nuevo. Y eso es exactamente lo que ella decidió hacer. En el primer mes, vinieron 2 perros. Uno de ellos salió frente a su puerta, dentro de una caja de cartón, con una nota arrugada escrita a mano: «Está enfermo, no puedo cuidar de él, perdóname». El otro lo encontró cerca del mercado con las costillas visibles y una expresión que decía: «Hace mucho que me rendí». Se los llevó a casa sin dudarlo. Improvisó rincones en el patio trasero, usó almohadas viejas como cama, se alimentó con lo que tenía. Y cuando lo vio, su hogar ya no era solo un hogar, se estaba convirtiendo en un refugio. En el segundo mes llegaron más. Un pastor alemán con problemas en las patas, un perrito ciego de un ojo, un cachorro rechazado de una camada. Lourdes, con casi 70 años, amaneció más temprano que nunca. Lavé paños, preparé papillas especiales, di baños, aprendí sobre vendajes, vitaminas, terapias. A veces me cansaba. Por supuesto, me dolía el cuerpo, se quejaba la rodilla, pero el corazón se sintió rejuvenecido. Los vecinos, que antes apenas la saludaban, comenzaron a acercarse, primero por curiosidad, luego por la conmoción, y luego por admiración. Comenzaron a donar alimentos, medicinas y casas. Un joven de la calle,
Trasera se ofreció a ayudar a construir perreras improvisadas. Un maestro de la escuela comunitaria movilizó a los estudiantes para recoger mantas. Y así fue como, sin pedir nada, Lourdes empezó a recibirlo todo. ¿Y la esperanza? Se convirtió en el guardián del refugio, el anfitrión, siempre atento a cada nuevo rescate, como si quisiera asegurarse de que todos fueran recibidos con el mismo cariño que él recibió. Se acostó junto a los más temerosos, jugó con los cachorros. Esperé en silencio, ya que llegara la comida y luego comí. Era como si hubiera comprendido su papel en esa nueva vida, ser un ejemplo, ser el puente. En menos de 6 meses, la casa de Lourdes ya albergaba a 12 perros, cada uno con una historia, con cicatrices, con un pasado que casi los destruye, pero ahora con un futuro posible. No era un refugio como los grandes, llenos de estructuras. Fue sencillo, pero estaba lleno de alma, y eso marcó la diferencia. La prensa volvió a buscarla. Querían saber cómo una dama, que hasta hace poco vivía en silencio y soledad, se había convertido en un símbolo de resistencia, cuidado y amor. Lourdes sonrió tímidamente frente a las cámaras, sin vanidad. Simplemente dijo que hizo lo que dice su corazón, pero la verdad era mucho mayor. Ella no solo estaba ayudando a los animales, él estaba sanando a través de ellos. Cada perro que acogió, cada herida que atendió, fue una parte de ella misma que también fue reconstruida. Mucha gente empezó a llamarla la madre de los olvidados, y ella nunca lo corrigió, porque en el fondo sabía que eso era exactamente en lo que se había convertido, una madre para aquellos que nadie más quería, un hogar para quienes solo han conocido el abandono, una vuelta para los que solo sintieron frío. Las redes sociales, creadas por voluntarios para compartir los rescates de Lourdes, comenzaron a reunir miles de seguidores. La gente comentaba con lágrimas en los ojos, diciendo que ella era el milagro que el mundo necesitaba. Algunos donaron, otros simplemente le agradecieron su existencia. Y inspiradas por su valentía, otras personas comenzaron a hacer lo mismo. Abrieron sus casas, sus patios, sus corazones. Y así, casi en silencio, doña Lourdes inició una revolución. Pero lo más bonito de todo es que, a pesar de la transformación exterior, nunca dejó de ser quien era. Continuó rezando todas las noches, ahora rodeada de patas y hocicos que la acompañaban en silencio. Continuó sentado bajo el cielo, con la vela encendida, los ojos cerrados y una suave oración en los labios. Solo que ahora, cuando dijo gracias, había algo nuevo en su voz. Una paz, una pertenencia, una certeza. Había encontrado lo que tanta gente busca durante su vida, significado. Y todo esto, todo este amor, esta entrega, este cambio, nació de un momento de dolor, de un campo oscuro, de un grito ahogado, de un perro herido que, sin saberlo, salvó una vida antes de salvar la suya propia. Hoy, al mirarla, ya nadie ve a una dama solitaria. Ver una fuerza de la naturaleza, una heroína silenciosa, una mujer que eligió amar cuando era más fácil ignorarlo, quien eligió actuar cuando era más fácil simplemente orar, que eligió acoger aún sin saber si se daría cuenta, porque al final no fue Lourdes quien salvó a Esperanza. Ellos fueron los que se salvaron, entre sí, y juntos salvaron a muchos otros. Y así, en el corazón de esa sencilla casa, nació algo que no tiene nombre ni etiqueta, algo más grande, más adentro. Un amor que transforma, sana y multiplica. Y eso, incluso sin hacer ningún ruido, sigue resonando, tocando a cualquiera que esté dispuesto a escuchar. ¿Alguna vez ha tenido la sensación de que algo o alguien llegó a su vida exactamente cuando más lo necesitaba, incluso si no lo sabía en ese momento? A veces es fácil pensar que somos nosotros quienes salvamos a un animal cuando lo acogemos, que somos los héroes de la historia porque le damos refugio, comida y un nombre. Pero, con el tiempo, nos damos cuenta de que, en 1960, realidad, son ellos quienes nos salvan del vacío, del silencio, de la rutina sin sentido, nos rescatan de nosotros mismos, de los dolores que pretendemos olvidar, de las partes que dejamos morir en silencio. Y ese fue exactamente
el descubrimiento de doña Lourdes. Su historia con Esperanza comenzó con un grito en la noche, un lamento que fácilmente podría haber pasado desapercibido, amortiguado por el viento del campo, ignorado como tantos otros sonidos que la vida se empeña en silenciar. Pero no sucedió. Ella escuchó, sintió y actuó. Y en ese simple acto de acercarse a un ser herido e impotente, comenzó algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. En los días posteriores al rescate, entre vendajes, lágrimas y pasos temblorosos, Lourdes se dio cuenta de que el agujero en su interior, que ni siquiera las oraciones más sinceras podían llenar, empezaba a cerrarse. No de repente, no mágicamente, pero con el tiempo, con el calor de esa nariz presionada contra sus manos, con la presencia silenciosa que la acompañaba por las habitaciones de la casa. Ya no se sentía invisible, ya no se sentía inútil. Había alguien que la necesitaba, quien la miró como diciendo, «Tú eres mi mundo». La esperanza, aunque frágil, trajo fuerza. Aunque estaba herido, trajo sanidad. Y poco a poco, comprendió que lo que vivió esa noche no fue una coincidencia. Fue un encuentro marcado por la vida, quizás por algo más grande, porque a veces es en medio del dolor donde el amor encuentra su forma más pura. Es cuando todo parece oscuro cuando la luz se hace más clara. Ella solía repetir una frase en voz baja mientras lo veía dormir. Quizás ese perro se perdió, pero me encontró. Y cada vez que lo decía, sentía que se le disolvía el nudo en la garganta, porque allí, en esa casa que antes era solo suya, ahora había una nueva historia. Una historia escrita sobre 4 patas, con respiraciones suaves, ojos que hablaban y silencios que acogían. Con el tiempo, empezó a comprender que el rescate de Esperanza era el comienzo de un renacimiento mutuo. Recuperó su salud física, ella, salud emocional. Comenzó a confiar en el mundo nuevamente. Empezó a confiar en sí misma de nuevo. Y lo más bonito de todo es que no necesitaron grandes palabras. Los gestos fueron suficientes. Aspecto, presencia. Por eso muchos de los que viven con animales dicen que entienden más de lo que imaginamos, porque realmente lo entienden. Sienten cuando estamos tristes, cuando no tenemos fuerzas, cuando solo necesitamos silencio y compañía. Ellos no juzgan, no cobran, no nos recuerdan nuestros fracasos, simplemente se quedan, y a veces quedarse es todo lo que alguien necesita. Lourdes se convirtió en un faro para otros seres perdidos, no solo los de 4 patas. La gente también empezó a buscarla, vecinos, jóvenes voluntarios, ancianos solitarios. Todos querían entender cómo había logrado transformar tanto dolor en amor, y la respuesta fue sencilla. Ella no había hecho más que abrir su corazón, de permitir que una mirada herida realmente la tocara, porque al final eso es lo que salva, el amor. El amor en estado puro, sin filtros, sin barreras. Amor que se manifiesta en forma de aceptación, cuidado, compasión. El amor que encuentra belleza incluso en las marcas, en las cicatrices, en las historias que nadie más quiere escuchar. Lourdes sabía que no podría salvar a todos los perros del mundo, pero comprendió que podía cambiar el mundo para algunas personas, y al hacerlo también cambió el suyo. El sentido de vivir ya no es sobrevivir, se convirtió en servicio, amar, bienvenido. Y no hay cura más poderosa que sentir que tu existencia es buena para otro ser. Por eso, cada vez que contaba su historia, y empezó a contarla muchas veces, Lourdes terminaba con la misma frase, con los ojos llorosos, la voz temblorosa, pero llena de certeza. Tal vez ese perro se había perdido, pero me encontró y salvó mi alma. Y esta frase, dicha con tanta sencillez, resonó profundamente en quien la escuchó, porque ella dijo todo. Decía sobre nuevos comienzos, sobre el amor incondicional, sobre la fuerza de conexiones improbables. Dijo que incluso cuando todo parece perdido, la vida aún puede sorprendernos. Ese destino puede tomar forma en los ojos de un perro abandonado. Esa redención puede llegar en forma de un ladrido débil, un lamido tímido, un cuerpo que insiste en confiar incluso después de haber sido traicionado tanto. Esta no es solo la historia de Doña Lourdes y Esperanza. Es la historia de todos los que hemos amado a un animal y hemos sentido de primera mano
lo que es ser salvado por Él. Es la historia de alguien que sabe que un perro no cambia simplemente de casa, cambia los corazones de quienes viven en él. Y tal vez, después de escuchar todo esto, también te des cuenta de que alguna parte de ti ha sido tocada. Tal vez recuerdes una mirada, una pata en tu regazo, un movimiento de cola al final de un día difícil. Quizás ahora entiendas que ese compañero silencioso a tu lado es mucho más que una mascota. Es un pedazo de tu alma que volvió a casa. Historias como esta te conmueven profundamente, ¿verdad? De alguna manera, cada detalle de este viaje entre Doña Lourdes y Esperanza despierta algo en nosotros, ese deseo de creer en el bien, de sentir que todavía vale la pena confiar, de recordar que, a veces, lo que nos salva viene en cuatro patas y con la mirada más sincera del mundo. Si esto te trajo una nueva perspectiva, un suspiro de alivio, una lágrima que necesitaba caer, entonces esta historia ya te ha transformado y ahora puedes hacer que toque a otra persona. El cómo. Lo que dejas aquí es como una semilla que esparce amor. El suscripción al canal. Es vuestro gesto de seguir siendo parte de esta corriente de compasión que no hace más que crecer. Y cuéntamelo aquí en los comentarios. Alma salva. Solo aquellos que lo sintieron lo entienden. Ah, y te diré, lo que viene a continuación te conmoverá aún más. Ahora, aparece en la pantalla una historia que encierra un secreto inesperado, un giro escalofriante, y quien haya llegado hasta aquí seguramente querrá vivir esta próxima emoción con nosotros. Así que quédate con nosotros, porque el próximo capítulo te está esperando, y lo promete, muy,